Buen momento para todos, bienvenidos a este curso de circuitos DC. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el divisor de voltaje. El divisor de voltaje parte del principio de que en un circuito serie el voltaje se divide entre sus resistencias de manera proporcional a su valor óhmico. Esto quiere decir que si tenemos tres resistencias en serie a una fuente de voltaje, el mayor de los voltajes en esas resistencias va a ser el correspondiente al que tenga la resistencia de mayor valor óhmico. El divisor de voltaje plantea que el voltaje en una resistencia de un circuito serie se puede calcular multiplicando el voltaje de la fuente por la resistencia donde estamos hallando el valor sobre el valor de la resistencia total. Esto quiere decir que si vamos a hallar el voltaje 1, lo podríamos hablar o podríamos calcular con la fórmula voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia 1 sobre la resistencia 2. Si es el voltaje 2, pues sería equivalente al voltaje de la fuente por la resistencia 2 sobre la resistencia total. Y así sucesivamente con cada una de las resistencias. Para entender un poquito mejor esta fórmula, vamos a realizar unos ejemplos. El primer ejemplo consiste en calcular el valor del voltaje en la resistencia 1 del circuito mostrado en esta imagen. Es decir, que vamos a calcular el voltaje que hay en esta resistencia de 2 kiloohmios cuando es conectada a estas otras resistencias y una fuente de 12 voltios. Lo primero que tendríamos que hacer es, utilizando la fórmula de divisor de voltaje, tendríamos que voltaje 1, voltaje correspondiente a la resistencia 1, es equivalente a voltaje de la fuente multiplicado por el valor de la resistencia sobre la resistencia total. En este caso, el voltaje de la fuente es 12 voltios, el que está alimentando al circuito, multiplicado por el valor de la resistencia, que es 2 kiloohmios, sobre la resistencia total del circuito, que en este caso es 2 más 3 más 4 más 1 kiloohmio, que corresponde a 10 kiloohmios. Haciendo estas operaciones, tendríamos que el voltaje 1 corresponde a 2.4 voltios, es decir, que el voltaje presente en la resistencia 1 de 2 kiloohmios es de 2.4 voltios. Como ejemplo 2, tendríamos que, utilizando divisor de voltaje, calcule el voltaje de la resistencia de 1.3 kiloohmios y en la resistencia de 4.5 kiloohmios. Es decir, que vamos a calcular el valor del voltaje en esta resistencia de 1.3 kiloohmios y el valor del voltaje presente en esta resistencia de 4.5 kiloohmios. Observe que esta resistencia, como no está conectada a nada, es una resistencia que no está haciendo nada en el circuito. Por lo tanto, tendríamos que analizar el circuito serie con estas cuatro resistencias. De esta manera, para la resistencia de 1.3 kiloohmios, vamos a notar que es la resistencia 1, 2, 3, 4. Y la resistencia de 4.5 kiloohmios vamos a simbolizarla como la resistencia 2. Por lo tanto, tendríamos que el voltaje 4, es decir, el voltaje en la resistencia 4, es correspondiente a el voltaje de la fuente, que es 120 voltios, multiplicado por la resistencia, que es 1.3 kiloohmios, y dividido entre la resistencia total, que es de 10 kiloohmios, porque 1.2 más 4.5 más 1.3 más 3 corresponde a 10 kiloohmios. Realizando estas operaciones, encontramos que voltaje 4 es equivalente a 15.6 voltios. Para hallar el voltaje en la resistencia de 4.5 kiloohmios, aplicamos la fórmula del
de divisor de voltaje y tendríamos que es igual a 120 voltios, que es el voltaje de la fuente, multiplicado por 4.5 kilómetros, que es el valor de la resistencia, sobre la resistencia total, que equivale a 10 kilómetros. Realizando estas operaciones encontramos que voltaje 2 es igual a 54 voltios. Para verificar estos resultados, observemos que aquí el voltaje de la fuente está polarizado en inversa, es decir, el negativo en la parte de arriba y el positivo en la parte de abajo. Entonces, de la misma manera vamos a hacer la simulación de este circuito. Previamente ya habíamos realizado esa simulación aquí y tenemos el instrumento que nos va a medir el voltaje en cada una de las resistencias en las que calculamos. Observe que como la polaridad de esta fuente es positivo abajo y negativo arriba, el circuito o la corriente en el circuito está tiene una dirección en sentido antihorario. Eso quiere decir que está polarizando a la resistencia de 1.3 kilómetros, positivo a la izquierda y negativo a la derecha. Observemos si vamos a medir efectivamente positivo a la izquierda y negativo a la derecha con el multímetro, vamos a encontrar un voltaje de 15.6 voltios. Efectivamente tendríamos esos 15.6 voltios, que son los que habíamos calculado en el ejercicio teóricamente. Si vamos a calcular, o más bien a medir el valor de la resistencia, el valor del voltaje en la resistencia de 4.5 kilómetros, pues vamos a encontrar efectivamente el resultado que ya calculamos. Recuerden que por dirección de la corriente está polarizando más en la parte de abajo y menos en la parte de arriba. De la misma manera vamos a realizar la conexión de nuestro multímetro en paralelo para medir el voltaje. Cuando activamos, efectivamente nos muestra que el valor del voltaje es de 54 voltios. Recuerden que todo lo que vimos en este video está más específico en Boylestad, Introducción al Análisis de Circuitos, 10ª edición, específicamente en las páginas 138 a 140. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega.